Vitoria y Bilbao, donde si bien en Vitoria gobierna la alcaldesa es una mujer, en Bilbao es un hombre, pero la presencia de mujeres concejalas es mayor que lo que sucede en Donosti, donde la presencia de hombres concejales es mayor, ¿no? Aquí, bueno, podemos reflexionar un montón sobre ello y yo os animo en el momento en el que los datos ya estén disponibles a bucear en ellos, porque sí que observamos ciertos patrones o ciertas tendencias de, no sé si llamarlo contagio, o de, bueno, pues zonas donde, bueno, pues la igualdad parece que está más extendida a nivel comarcal que en otros, ¿no? Bueno, hemos visto la presencia de las mujeres en las listas electorales, la presencia de mujeres en la composición de los gobiernos municipales y cómo es la evolución del número de mujeres y hombres alcaldesas y alcaldes. Y aquí, igual que vemos que la brecha se estrecha, no se estrecha con la misma intensidad y con la misma velocidad de lo que se ha hecho a las mujeres electas. Por lo que os decía, porque la Ley de Igualdad, que establece la obligatoriedad de la paridad en la composición de las listas electorales, no establece la obligatoriedad, que también así debe ser, de que el primer lugar tenga que estar reservado para las mujeres. Y los hombres, además hay otro gráfico que ya podréis ver cuando el informe sea público, los partidos políticos, donde hay que hacer también un gran trabajo para cambiar esas estructuras y esas políticas de género, a la hora de colocar a los candidatos y candidatas en las listas electorales, se ve muy bien bueno, qué partidos políticos tienen más incorporadas estas políticas de género y se ve muy bien cómo todavía los hombres siguen ocupando ese primer lugar, que es el que va a determinar, perdonad, que puedan ser candidatos o candidatas a alcaldes o alcaldesas, y se ve muy bien también cuáles son las personas que quedan justo en ese lugar de corte, en el que saben que a partir de ese número pues ya no van a formar parte del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues vemos que efectivamente es una historia de avance. En 2003 había 211 municipios gobernados por alcaldes, por hombres, frente a 39 gobernados por mujeres, y a día de hoy pues, nos encontramos con que esa cifra ha incrementado y son ya 84 los municipios gobernados por mujeres. Este es otro mapa ya que representa los municipios que están gobernados por mujeres y el porcentaje de población que gobiernan. Efectivamente, el paso que se dio en Gasteiz, además, ahí el fenómeno fue a la inversa, o sea, ahí sí que sabíamos que el siguiente alcalde iba a ser alcaldesa, porque todos los partidos presentaron a mujeres como candidatas alcaldesas, pero ese cambio tan sustancial en cuanto al porcentaje de población que ahora mismo es gobernado por mujeres frente al porcentaje de población que era gobernado por mujeres en 2019 se debe fundamentalmente al hecho de Vitoria, ¿no? Que suma más de 250.000 habitantes y supone ese salto tan grande en cuanto a porcentaje de población que gobiernan las mujeres en Euskadi. A modo de conclusión y a la espera ya de poder compartir el informe completo, bueno, sabemos ya, porque así lo establece la norma, que la paridad en las listas está garantizada desde 2007, que la representación no se da de manera igualitaria al ocupar las mujeres peores posiciones en las listas electorales, especialmente en los municipios pequeños, eso lo podréis ver ya cuando tengamos todos los gráficos disponibles, que la posición en las listas electorales es determinante, pero no es suficiente con que éstas sean paritarias para que la representación se materialice en plenos igualitarios y que los puestos de liderazgo siguen estando reservados mayoritariamente para los hombres, aunque, por supuesto, que el avance es evidente. Eskerrik asko. Gracias, Eva Silván, por tu presentación. Ha sido muy enriquecedora y muy interesante también para todas nosotras. Apreciamos profundamente que compartas tu conocimiento y experiencia de una manera tan clara y accesible. Ahora vamos a hacer un cafecillo para estar juntas e intercambiar nuestras experiencias. Luego volveremos más o menos a las 11:20. Gracias.
A continuación vamos a poder reflexionar de la mano de María Medina sobre cómo es el liderazgo de las mujeres. María Medina Vicent es profesora titular doctora del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I. Es doctora en Filosofía con la tesis Género y Management en el marco neoliberal, un análisis crítico para la emergencia de liderazgos feministas. En 2018 obtuvo el premio de la Real Academia de Doctores de España y su currículum es amplio, entre otras cosas. En 2013 finalizó el máster universitario en Ética y Democracia con el trabajo de fin de máster Liderazgo Femenino, un modelo transformacional frente al paradigma de la organización tradicional. En 2016 realizó el máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado, con también un interesantísimo TFM agente de igualdad de oportunidades como agente moral en la estructura de las organizaciones empresariales, y ha realizado también estancias de investigación en Oxford Brookes University y en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía feminista, la ética económica y empresarial, los Critical Management Studies y el liderazgo. María Medina Vicent lleva colaborando con Vais Area desde hace más de un año. Ha impartido 2 talleres y junto al grupo Espacios Sostenibles de la Red ha analizado las historias de liderazgo de un centenar de mujeres para conocer más en detalle cómo lideran las mujeres para después, en un futuro, avanzar hacia un liderazgo feminista. En lo que queda de jornada vamos a conocer más en profundidad este trabajo que ha realizado Vais Area, pero antes María Medina Vicent nos va a aportar algo de contexto y conocimiento con su ponencia Cómo es el liderazgo de las mujeres. María Medina Vicent está al otro lado de la pantalla porque se encuentra en Castellón, así que por razones que ya os imagináis, pues no ha podido desplazarse. En cualquier caso, la Dana ha impedido que nos podamos encontrar hoy en persona, pero seguro que pronto, la próxima vez, nos veremos sin pantallas de por medio. Ante todo, agradecer a María el esfuerzo y el compromiso por estar hoy con nosotras. Están siendo días difíciles por allí, por lo tanto, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la presentación y, bueno, antes de empezar me gustaría también disculparme pues, por no haber podido estar en persona. Como ya os he comentado, ya sabéis, pues el impacto de la Dana en Valencia ha sido bastante devastador y, bueno, aunque yo estoy en Castellón, la verdad es que la imprevisibilidad del tiempo y las distintas alertas, pues al final me llevaron a decidir, pues, no poder estar hoy con vosotras en persona, pero sí que me alegra mucho pues, poder compartir, aunque sea online, poder participar de esta forma y, bueno, compartir un poco todos los resultados a los que hemos llegado después de casi 2 años trabajando en este proyecto. También me gustaría aprovechar para agradecer a Ilenia, Maitane y Nayara por haber contado conmigo para el proyecto y también por todas las reuniones, las conversaciones que hemos compartido y sobre todo pues por facilitarme, ¿no? Un poco también la participación en la jornada y, bueno, en todas las fases del proceso. En marzo de 2023 recibí un correo de Nayara en el que me invitaba pues, a realizar una formación con mujeres líderes sobre liderazgo feminista. Y bueno, una de las preguntas de las que partimos para empezar a pensar el liderazgo en las mujeres fue la que da nombre pues, a esta ponencia, ¿no? Que es cómo es el liderazgo de las mujeres, y es una pregunta que no es fácil de responder. Yo creo que a esa conclusión ya hemos llegado todas. Pero bueno, en primer lugar, cuando me plantearon la pregunta, lo primero que hice fue advertirles pues, de mi formación, ¿no? Y de lo que yo podía aportar al debate, más que nada por no crear expectativas pues, que al final no pudiese llegar a cumplir. Yo vengo del campo de la filosofía y las humanidades, como ya se ha comentado, y bueno, aunque mi tesis doctoral pues, se centraba en el estudio de los liderazgos feministas, como les dije, nunca había entrado en contacto directo con empresas ni organizaciones de ningún tipo, ni tampoco con mujeres líderes, ¿no? Al final lo que yo había hecho era un análisis del discurso de ciertos tipos de obras que después os presentaré. Con lo que, bueno, su propuesta me motivó mucho, me pareció muy interesante, sobre todo para poner cara o aterrizar un poco a la realidad, ¿no? La realidad social y entrar en contacto directo con
con lo que había sido realmente un objeto de estudio más o menos abstracto hasta ese momento, ¿no? Hasta el que se me planteó la posibilidad de participar en este proyecto. Yo creo que es necesario remarcar esta cuestión porque, sobre todo para comprender cuál ha sido el proceso que hemos vivido de forma conjunta y cómo hemos podido también enriquecernos las unas a las otras a partir de experiencias que al final vienen de campos que son muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, cuando nos planteamos el estudio del liderazgo de las mujeres, podemos acudir a diversos lugares para encontrar respuestas. En mi caso, me he centrado en estudiar las prescripciones que se lanzan a las mujeres líderes desde lo que se conoce como literatura gerencial. Y lo he hecho desde una mirada interdisciplinar que pone en contacto diferentes disciplinas, como la ética empresarial, pues la sociología, los estudios críticos del liderazgo, la filosofía feminista, todo atravesado pues, por una perspectiva que bebe de la filosofía, sobre todo, ¿no? y del feminismo. Creo que esto también es importante tenerlo en cuenta para entender también cómo al final eso ha condicionado pues, la formulación o la redacción del libro que creo que tenéis, el libreto que tenéis en las manos ya. Un poco por situar, porque yo sé que quizás estos conceptos o sea, la gente que está en la sala no está familiarizada con estos conceptos, pero voy a dar como 2 pinceladas para que queden claros y sea más fácil seguir mi presentación. Las ideologías gerenciales o los discursos gerenciales, que son lo que yo he analizado, ¿no? Al final en estas obras, nos remiten o son discursos que nos hablan de la mirada de la clase empresarial respecto a la organización del trabajo, ¿no? De la economía y de la sociedad. Es una mirada que se difunde a los trabajadores y a las trabajadoras de diferentes modos, ¿no? Uno de estos modos es a través de las obras que os voy a presentar después. El objetivo principal es conseguir pues, que estos trabajadores y trabajadoras se comprometan con los proyectos empresariales, que pueden ser diversos, ¿no? La popularización de estas ideologías en forma de discursos lo que hace al final es contribuir a la construcción de un contexto social que sea favorable a la iniciativa empresarial. Por tanto, también algo que tenemos que tener presente es que contribuye a la profusión de la lógica neoliberal en todas sus dimensiones, ¿no? Que después lo veremos también y profundizaré en esta cuestión que creo que es interesante. De algún modo, este tipo de discursos lo que hacen es legitimar esta constitución de la identidad neoliberal, tanto para hombres como para mujeres. Lo que pasa es que dependiendo del público al que se dirija, pues va a tener unas connotaciones u otras. Estos discursos lo que hacen al final es delimitar o determinar qué valores y qué sistemas de comportamiento incorporamos en nuestras subjetividades, ¿no? Convirtiéndonos al final en empresarias y gestoras de nosotras mismas. Esto tiene mucho que ver con el neoliberalismo, como he comentado ya, que también es un concepto muy complejo, es muy abstracto, con lo que voy a dar simplemente una pequeña pincelada para que se pueda entender, digamos, la dimensión en la que yo hago énfasis cuando trabajo el tema del liderazgo de las mujeres, ¿no? Que es esta definición, por ejemplo, que da Verónica Gago, hay muchísimas, podríais encontrar muchas más y más amplias, pero esta a mí me gusta mucho porque incide, sobre todo en la segunda parte, en las formas en las que nos comportamos, ¿no? Como la lógica neoliberal al final lo que hace es determinar una serie de modos de vida y difundirlos y nosotros nos incorporamos en forma de valores, ¿no? Por ejemplo, pues toda la cuestión del cálculo y de la obediencia, ¿no? De las racionalidades instrumentales, etc. En este sentido, una vez ha quedado esto claro, que son los discursos gerenciales, que es la dimensión o cuál es la dimensión del neoliberalismo que nos interesa, la literatura gerencial forma parte, ¿no? De estas herramientas de difusión, como ya he dicho, de los discursos gerenciales y también tiene como un subapartado dedicado a las mujeres, ¿no? Excepcionalmente. Son obras del tipo cómo ser una líder eficiente, ¿no? O 7 pasos para ser la mejor líder. Son este tipo de obras. En el caso de las mujeres, la influencia del neoliberalismo en la conformación de las subjetividades femeninas es muy compleja, pero nos suele retrotraer a discursos esencialistas sobre lo que es la feminidad, ¿no? O sea, algunos discursos que en ciertos momentos pueden resultar incluso contraproducentes para la búsqueda de la igualdad de género en este ámbito. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos podemos plantear diversas preguntas, ¿no? ¿Cómo condiciona esta realidad, por ejemplo, la configuración de la identidad de las mujeres en la empresa o en las organizaciones? ¿Es posible promover la igualdad de género en las organizaciones teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? que derivan de estos discursos gerenciales muy asociados con el neoliberalismo? A continuación lo que voy a hacer es presentar una serie de resultados de análisis, ¿no? de estos libros que ya os he comentado. Son obras pertenecientes a la literatura gerencial, pero enfocada directamente en el liderazgo de las mujeres.
Entonces, estas obras que yo he analizado, se trata de obras escritas por mujeres de éxito, empresarias, líderes, emprendedoras, ¿no? que transmiten o trasladan su experiencia de éxito a otras mujeres para que puedan imitarlas. Entonces siempre hay un elemento importante de prescripción, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. A continuación vais a ver que dispongo diferentes fragmentos o verbatims de las obras originales, pero bueno, tampoco hace falta que os dejéis la vista leyéndolas porque lo que nos interesa son los valores que se promocionan a través de este tipo de obras, ¿no? Son valores que se asocian al liderazgo de las mujeres. En este sentido, voy a diferenciar dos ejes de significación. El primero, el que habla directamente del liderazgo, y el segundo, el que habla sobre cómo las mujeres performan esa subjetividad neoliberal, ¿no? En el caso de los valores, tenemos el pensamiento relacional, tenemos la colaboración, la comunicación inclusiva, la emoción, la empatía y la capacidad multitarea, ¿no? Estos valores supongo que a nadie le sorprenderán porque son valores bastante tradicionales en el sentido de que están muy relacionados con el estereotipo de género femenino tradicional. No aportan ninguna novedad realmente, en este sentido son bastante convencionales, pero nos interesa sobre todo que en las obras se plantean estos valores como pertenecientes de forma esencial a las mujeres, ¿no? Como si los hombres estuvieran, por decirlo de alguna forma, impedidos o tuviesen más dificultades para desarrollar este tipo de valores. Vale, entonces, pensamiento relacional, la colaboración, la comunicación inclusiva permiten a estas autoras construir una identidad femenina que puede traer su verdadero yo, voy a decir entre comillas, del ámbito privado al público para explotar esas capacidades antes menospreciadas en el ámbito empresarial, pero que ahora parece que se tienen en consideración, ¿no? Entonces, no deja de ser una visión bastante estereotipada de lo que supone voy a decir, el ser mujer, ¿no? Con todo lo que toda la complejidad que este debate implica, ¿vale? Yo lo sé, soy consciente de esta complejidad, pero digamos que en la literatura gerencial esa identificación de los valores está muy clara, se realiza de una forma muy esencialista y poco flexible, ¿no? En este sentido. También se habla de empatía y se considera como un valor central para el desarrollo de un liderazgo femenino, ¿vale? Ellas hablan siempre de liderazgo femenino y no de liderazgo feminista. La capacidad multitarea también es una capacidad que se suele asociar a las mujeres en este sentido. Y respecto al segundo eje de significación, en lo que constituye o implica la construcción de la subjetividad neoliberal de las mujeres, hay cuestiones bastante interesantes que son comunes a hombres y mujeres, pero que en el caso de estas últimas adquieren como un tono diferente, ¿vale? Por ejemplo, el discurso de la constitución de la vida de estas mujeres líderes como un reto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las lectoras, ¿no? se ven animadas a constituir su propia vida como si de un reto se tratase, ¿no? Como una historia de superación que las asemeja a una especie de heroínas que van superando retos, ¿no? O incluso que las compara con incluso deportistas de élite que han de sacrificarse constantemente y esforzarse para conseguir una recompensa. El reto es una pieza fundamental de los discursos gerenciales dirigidos a las mujeres y de la propia subjetividad neoliberal, ¿no? Esto también está sumado o se suma a la toma de riesgos que apunta a esa concepción de un sujeto, una mujer, que se desenvuelve en un ambiente de competición constante, donde ha de demostrar una capacidad de superación sin límite y un compromiso infinito, ¿no? Los sujetos en este sentido viajan entre la vivencia de un entusiasmo por la búsqueda de ese éxito, de la consecución de proyectos y objetivos, a la depresión por el fracaso, ¿no? Es un vaivén de emociones muy radical. Además, esto está muy asociado al discurso de la flexibilidad, ¿no? Que está a su vez directamente relacionado con otro que ahora veremos, que es el de la aceleración social y su consecuente necesidad de gestión del tiempo. La flexibilidad en este sentido no se refiere solamente a la flexibilidad de los mercados o de la economía o de las empresas, sino a la flexibilidad mental que las líderes tienen que trabajar para poder gestionar sus emociones y que no interfieran en el desarrollo, ¿no? de su cargo de gestión o de su cargo de liderazgo. Es una flexibilidad también entendida como una especie de sabiduría, de un aprendizaje, aprender de los errores, ¿no? Aprender de los retos que no hemos conseguido desarrollar. Está muy relacionado con el tema o con el discurso de la aceleración social, porque la aceleración social en sí misma supone alcanzar un mayor número de actividades y acciones individuales en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Mayor exigencia en el mismo tiempo
y esta realidad al final convierte el futuro temporal en una realidad, en un proyecto muy imprevisible, muy incierto, ¿no? Que genera inestabilidad y malestar. La planificación laboral para las mujeres líderes se centra en este sentido sobre todo en planificar el futuro para poder controlar más o menos esa imprevisibilidad, pero también para poder autogestionarse de forma exitosa, ¿no? Planificaciones de horarios, planificaciones de metas, de objetivos que se van a poder cumplir y que si no se cumplen pues tienes que ser lo suficientemente flexible, ¿no? Como para poder abrir otros. Y también en el caso de las mujeres, y esto sí que es algo que difiere de los discursos gerenciales dirigidos a hombres o más, o sea, no específicamente dirigidos a mujeres, voy a decir, me corrijo, tiene mucho que ver con la capacidad que tengan esas mujeres de planificar su vida familiar. Es decir, el tema de la maternidad es algo recurrente, es algo muy presente, algo que no va a aparecer en las biografías de los gurús del management o de los hombres que se dedican al liderazgo. Pero en el caso de las mujeres, esa gestión de la maternidad, que a veces no es de una maternidad presente, sino que es un proyecto de maternidad futura, se va a traducir en ciertas acciones como, por ejemplo, pues, la congelación de óvulos, la búsqueda de una pareja que esté dispuesta, voy a decir también entre comillas, a compartir la mitad de las tareas de las cargas familiares o la posibilidad en un futuro de contratar a alguien que se encargue de esas tareas. O sea, todas estas cuestiones se plantean para las mujeres como problemáticas individuales que tienen que resolver por ellas mismas, ¿no? Y aquí ya estamos avanzando una de las características de los discursos sobre el liderazgo de las mujeres, ¿no? Que es esa carga sobre la responsabilidad de problemas que realmente no son individuales, sino sociales, como puede ser, por ejemplo, el tema de la conciliación, ¿vale? No es un tema individual, es un tema organizacional y social, ¿no? Como si vamos sacando, digamos, de las dimensiones de lo individual a lo colectivo. Además de esta tendencia que ya hemos visto de confundir el liderazgo desarrollado por las mujeres o asociar de forma inextricable este tipo de liderazgo con el liderazgo femenino, y también al mismo tiempo confundirlo con una especie de liderazgo feminista cuando realmente ya sabemos, ¿no? Feminidad y feminismo son dos cosas diferentes que pueden ir de la mano o no. En el caso de la literatura gerencial dirigida a mujeres, veremos que no va mucho de la mano, ahora lo veremos en la conclusión. Además de esto, la presencia del discurso sobre la igualdad de género en la literatura gerencial dirigida a las mujeres nos da muchas pistas, ¿no? de qué tipo de posición tiene el feminismo dentro de las organizaciones o en el mundo de los discursos sobre la organización, que es que constantemente se evita pronunciar la palabra feminismo, ¿no? O autodenominarse como feminista. ¿Por qué? Porque así evitamos politizar, ¿no? el discurso, evitamos politizar la posición de esas mujeres en la empresa y también plantear un posible conflicto, ¿no? Para la organización. Entonces, cuando se habla de liderazgo de las mujeres y de cómo esas mujeres interactúan con el feminismo o con la igualdad de género, nos vamos a encontrar una relación bastante clara del feminismo con el neoliberalismo, ¿no? Con lo que ya he comentado, se prefiere hablar de igualdad de género, se prefiere hablar de paridad de género, de equidad de género, antes de pronunciar la palabra que parece que es la palabra maldita, ¿no? Que es el feminismo o perspectiva feminista o feminista simplemente, ¿no? Entonces estas autoras lo que suelen hacer es partir de un reconocimiento de la desigualdad de género estructural y asociar igualdad de género con felicidad, ¿no? A mayor igualdad de género, mayor felicidad en las organizaciones, mayor felicidad en mi vida privada, ¿no? Incluso también se celebran las diferencias entre mujeres y hombres y se anima a la complementariedad de estos dos géneros o estos dos tipos de liderazgo, ¿no? Que sería un liderazgo más empático y otro más autoritario, ¿no? O más centrado en tareas y en objetivos. De hecho, en estas obras, la forma, como ya he comentado, en la que encontramos el feminismo es lo que se conoce como feminismo neoliberal, ¿no? Yo sé que este concepto suena a oxímoron y realmente lo es, pero es una herramienta que nos sirve para identificar cómo el movimiento feminista está aliándose con algunas lógicas del sistema neoliberal, ¿no? En este sentido, este es un concepto que se refiere básicamente a un feminismo acomodado con los condicionantes sociales que provocan y que perpetúan la desigualdad de género
muy centrado en la individualización de los problemas sociales, muy despolitizado. Es un feminismo que hace énfasis en la autonomía y en la capacidad de decisión de las mujeres, pero de forma individual, y también que resignifica conceptos como igualdad, justicia, transformación social, ¿no? Al final, este tipo de feminismo lo que considera es que lo que yo consiga, ¿no?, de forma individual va a repercutir en todas las mujeres, cuando sabemos que esto no funciona de esta manera, ¿no? Ojalá funcionase así, pero no. Los problemas estructurales pocas veces se pueden resolver de forma individual, ¿no? Necesitan de una unión y necesitan de una lucha que es una lucha colectiva, ¿no? Que incluso diría que es una lucha ciudadana y que puede ser también organizacional, ¿no? Como veremos más adelante. En este sentido, esta reconceptualización del feminismo que se produce dentro de los discursos gerenciales e incluso dentro de la organización es muy interesante, ¿no? Porque permite construir una versión edulcorada del feminismo que incluso es amable, ¿no?, con la lógica empresarial y con la lógica neoliberal, ¿no? Valores como el riesgo, el reto, lo que hemos visto ya, ¿no?, la ambición, la planificación, la flexibilidad, la autogestión, lo que hacen es pasar del feminismo, ¿no?, a la igualdad, y hablar de igualdad es mucho más fácil que hablar de feminismo. Y esto es algo que también vamos a encontrar después en las historias, ¿no?, que han compartido estas mujeres de forma muy generosa con nosotras, y es algo que está presente en las organizaciones. Entonces, estos discursos también hay que destacar que son discursos muy psicologicistas, donde la gestión emocional es algo clave, ¿no? Para estas mujeres, su capacidad para gestionar las emociones, voy a decir, menos agradables que les provocan las desigualdades y las injusticias en el ámbito de la organización, es algo muy importante, porque al final es como una de las pocas herramientas que tienen para seguir adelante, ¿no? Su capacidad para gestionarse a ellas mismas, para gestionar sus emociones, su capacidad para incorporar una lógica terapéutica que aplican en su foro individual, ¿no? Esto es algo también que está muy presente en los discursos neoliberales, pero aparte de este psicologicismo, ¿no?, que es bastante interesante, hay este énfasis en la toma de riesgos constante, ¿no?, que forma parte al final de esta subjetividad emprendedora, de la empresaria de sí misma. Es cierto que se construye sobre la ocultación de la vulnerabilidad, que es estructural, ¿no?, como yo creo que es evidente, y que también esta ocultación pues se construye a través de la capacidad que tengan las mujeres de gestionar no solo sus emociones, sino los problemas que puedan tener de conciliación, por ejemplo, entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Al final son problemas o son distancias que salvan las mujeres por ellas mismas. Esto conlleva una fuerte despolitización, porque al final es la mujer individual la que se hace cargo de problemas, como he dicho antes, que son estructurales, que son sociales y que forman parte de la organización, ¿no? Que al final la responsabilidad también es de la organización empresarial, ¿no? En este sentido, es cierto que estos discursos despolitizados, ¿no?, procedentes del feminismo neoliberal, que sirve más como un concepto, una herramienta conceptual para leer esta presencia del feminismo, ¿no?, esta presencia más edulcorada del feminismo en las biografías de las mujeres líderes, es cierto que es el resultado, ¿no?, de una casuística no elegida, ¿no?, en ese sentido. Es también el resultado de formas de sobrevivir siendo mujer líder dentro del mundo empresarial. Y muchas veces no es autoconsciente, ¿no? Es algo que va surgiendo de forma más o menos inconsciente como producto, como he dicho, de esas exigencias meritocráticas de conseguir el éxito, de esa exigencia de superar el reto de forma constante y de una exigencia que en el caso de las mujeres viene de dos sitios diferentes, ¿no?, del ámbito público y del ámbito privado. Entonces, una vez hemos visto las principales características de estos discursos gerenciales, un poco los dirigidos a las mujeres, un poco qué autoconcepción tienen las mujeres líderes de ellas mismas en esta literatura, ¿no?, qué vinculación tienen con el feminismo. Es cierto que yo también esto se lo comenté a Eleni y a Nayara y a Maitane cuando empezamos a trabajar en este proyecto, que no me gusta prescribir, ¿no? Porque bueno, vengo del ámbito de la filosofía, no tampoco de la ética, pero sí que es cierto que creo que necesitamos, más que prescribir cómo sería un liderazgo feminista, tratar de dar algunas directrices sobre las que podemos ir pensando, cómo desarrollo mi liderazgo, cómo me facilita mi organización, ¿no?, desarrollar el liderazgo de este modo. Entonces, es cierto que cuando hablamos de liderazgo feminista nunca va a ser una cuestión individual, nunca es una cuestión de heroínas, de sacrificarse, ¿no?, porque quiero que mi organización
incorpore la perspectiva feminista y en el camino me sacrifico. Es una cuestión organizacional, ¿no? Es una cuestión que necesita de la implicación de la cultura organizacional, del equipo directivo, de toda la organización. Entonces, no me gusta plantearlo como un tema de yo, ¿no? Es mi responsabilidad individual, porque al final, si es así, la organización, si tiene una lógica estructural que no funciona de este modo, acabará comiéndose a esa persona, ¿no? Y esto creo que no es sano y no conviene. En este sentido, ahora voy a plantear algunas, para acabar, ¿vale? Voy a plantear algunas cuestiones sobre cómo sería ese liderazgo feminista o qué características de base para empezar a pensarlo puede tener en una dimensión más organizacional y en una dimensión más individual, pero en interacción, ¿vale? Primero, ha de partir de una concepción de liderazgo que no sea esencialista, ¿no? Que sea constructivista, en el sentido de que los valores que pueden derivar del feminismo, cualquier persona los puede desarrollar, ¿no? Pero claro, requieren de una visión de la organización que no ha de ser muy jerárquica, sino una visión de cariz más circular, ¿no? De abajo hacia arriba, transformando las estructuras de poder, que ha de estar dispuesta a provocar el cambio, ¿no? En las prácticas que hemos institucionalizado y que a lo mejor no somos conscientes, pero debemos hacer el trabajo de ver cómo están afectando a esa desigualdad de género que está en la base. Además, el liderazgo feminista de forma evidente tiene que estar alineado con los objetivos, ¿no? De la agenda feminista a un nivel más general, ¿no? Una agenda antirracista que es antisexista, no es solamente una cuestión de género, es una cuestión de diversidad dentro de la organización y en la que intervienen muchísimas dimensiones, ¿no? Y también en este sentido del feminismo se derivan, como he comentado antes, pues valores como el respeto, como la igualdad, la justicia, con los que hay que comprometerse, ¿no? Porque si al final esa dinámica de la organización está simplemente enfocada en conseguir objetivos instrumentales, pues esto no va a funcionar, ¿no? En definitiva, yo creo que un poco liderazgo feminista en el sentido más colectivo, más organizacional, lo que intenta es impactar en la cultura de la organización, o sea, transformar esta estructura profunda para acabar transformando también pues, un ethos, un carácter empresarial que verdaderamente esté basado en la igualdad y no de forma edulcorada, ¿no? Sino con un compromiso que es también político, ¿no? Perdón. En una dimensión más individual, siempre va a requerir el liderazgo feminista un ejercicio autoconsciente crítico de transformación personal, ¿no? De comprometerse con esos valores que ya hemos comentado, ¿no? Del feminismo. También con el ser genuino, ¿no? Con la propia identidad, intentar ponerla en confluencia con lo que somos, con lo que podemos ser o lo que nos puede ayudar a ser el movimiento feminista, ¿no? Respetando también, ¿no? Aquello que tienen que aportar los demás y las demás. Hay un compromiso muy fuerte, que yo también lo he visto en las historias de estas mujeres, con las capacidades del resto de personas que forman parte del grupo de trabajo, ¿no? O sea, un compromiso con la toma de decisiones compartida, con el escuchar a los demás, escuchar sus necesidades, lo que puedan aportar a la organización, empoderar, ¿no? Que puedan tener su lugar para hacerse oír. Este compromiso con la reflexión crítica yo creo que es quizás lo más importante, pero implica, no es fácil, no es un camino duro, porque implica estar constantemente replanteándonos si estamos consiguiendo, ¿no? Transformar la organización, transformar el liderazgo, transformar la relación que tenemos con las personas que forman parte del equipo, mejorar la justicia social, ¿no? Es decir, que no impacte solo en nuestra organización, sino que vaya más allá. Y sobre todo, es un trabajo que es constante, en el sentido de que constantemente vamos a tener que estar replanteándonos si las prácticas que llevamos a cabo son injustas, si generan relaciones desiguales o no. Y si es así, cambiar, ¿no? Estar dispuestos a replantear esas prácticas institucionales hegemónicas. Y bueno, para finalizar ya con mi exposición, me gustaría reiterar mi agradecimiento, ¿vale? A Ilenia, Maitane y Nayara, a Baisarea y a Emakunde. Estoy deseando, la verdad, escuchar los testimonios de las mujeres que han participado en este proceso, así como presentar también el libro final, que creo que ya lo tenéis en vuestras manos. Y bueno, en la pantalla tenéis pues, mi correo, por si alguien necesita algo o quiere contactarme, pues puede hacerlo de forma libre sin ningún problema. Así que muchas gracias, espero que os haya ayudado al menos un poco a la reflexión sobre el liderazgo feminista y nos escuchamos ahora. Gracias.
Eskerrik asko, María. Muchísimas gracias por tus grandes aportaciones. A continuación, tendremos el placer de conocer el trabajo que realiza la red Baisarea de la mano de algunas de las empresas que participan en ella. La red Baisarea es una red promovida por Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, e integrada por entidades colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres, que se constituye formalmente en 2018. Estas entidades han decidido dar un paso más a favor de la igualdad y trabajar en red. Además, han asumido los principios para el empoderamiento de las mujeres propuestos a las empresas por la ONU Mujeres, basados en la justicia social y el compromiso con la transformación del entorno sociolaboral en materia de igualdad. El objetivo es compartir experiencias y buenas prácticas y colaborar entre sí para desarrollar herramientas ágiles que se adapten a sus necesidades. Para acercarnos a este trabajo, contamos con la participación de 4 representantes del grupo Baisarea. Tenemos con nosotros a Lorena Baranda Gómez, responsable de Recursos Generales en Uraren Euskal Agencia, Izaskun Recalde Santa Coloma, directora de la Asociación Zubieche, Lola Rodríguez Mújica, jefa del Departamento Jurídico y Recursos Humanos en Bahía de Vizcaya Gas, María Medina Vicent, que se queda a la mesa redonda para aportar su punto de vista teórico, eta moderatzaile lanetan. Como moderadora. Morán, kazetaria eta Baisareako laguntza teknikoa. Ilenia, te cedo la palabra. Eguerdion, ¿qué tal estáis? Saludos zaudete. Eskerrik asko. Gracias por estar aquí en el día de hoy a todas y a todas. Hola Lorena, Izaskun, Lola. A María, que no te veo, sé que estás allá al otro lado de la pantalla, espero que me escuches. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Ah, está aquí, perfecto, sí que te veo. Genial. Como siempre, María ha sido muy inspiradora para nosotras en Baisarea, y la verdad que el trabajo con ella ha encajado a la perfección, porque creo que ella tiene también esa idea y esa filosofía que tenemos en Baisarea, que es la de hacer red, la de compartir, la de trabajar por lo colectivo. Y creo que antes de nada, antes de empezar a compartir, que es a lo que estamos acostumbradas en Baisarea, creo que también es importante que sepáis lo enriquecedor que es que Emakunde pues permita un espacio como este, como el de Baisarea, para poder avanzar hacia esa transformación, ¿no? Que, como nos decía ahora María, esos problemas estructurales solo se pueden enfrentar de una forma colectiva, y es lo que hacemos en Baisarea, ¿no? Haciendo red, pues enfrentarnos a eso que sucede en nuestras organizaciones, y siempre lo hacemos así, charlando, debatiendo, exponiendo nuestras dudas, nuestras experiencias, y por eso este trabajo también al final ha sido tan enriquecedor. Después os hablaremos de ese resultado que ya tenéis entre manos, pero también, como decían al principio de la jornada, que hemos visto muchos números, muchos datos, y son importantes, por supuesto, pero creo que en una diapositiva he leído: queremos ser algo más que un dato. Pues aquí lo somos, porque somos historias, en este caso mujeres reales, de esas que no aparecen en los libros, en esa literatura gerencial que nos ha expuesto también María. Son mujeres que están en vuestras organizaciones, que están a vuestro alrededor, que pueden ser vuestras amigas, vuestras madres, vuestras tías, bueno, pues cualquier mujer que tenéis alrededor. Así que, lo dicho, esto va a ser una conversación en la que queremos hablar de liderazgo, que es, como lo hemos abordado, ¿no? en lo colectivo. En Baisarea, por lo tanto, hablamos muchísimo y reflexionamos también mucho, y nos gusta siempre de verdad coger esos conceptos que utilizamos en nuestro día a día y ver si los entendemos de la misma manera, ¿no? O de verdad dotarlos de contenido, que no sean solo palabrejas, ¿no? Que quedan siempre muy bien en las presentaciones y en las exposiciones, sino que de verdad signifiquen algo, y ver si nos identificamos, si nos inspiran, o incluso si nos chirrían, ¿no? Si hay algo que nos molesta en eso. Y creo que justo esta sensación fue la que arrancó este trabajo de compartir nuestro
nuestras historias de liderazgo, porque nos dimos cuenta que las mujeres a nuestro alrededor no se identificaban con esa palabra, ¿no? Que les costaba utilizar la palabra líder, lideresa, liderazgo. Así que esa va a ser la primera pregunta que vamos a poner aquí sobre la mesa. Lorena, Izaskun, Lola, no sé, vosotras, ¿cómo os habéis relacionado con esa palabra, liderazgo, líder, si es algo que utilizáis, con la que os sentís cómodas o también la habéis dejado un poquito de lado? ¿Quieres romper el hielo? Sí, Lola, sí, venga. sin ningún problema. Bueno, lo primero, bienvenidas a todas las personas que están en la sala. Como parte de Baisarea, encantada de la invitación que he recibido y encantada de compartir. El término líder, cuando empecé a intentar, porque fue intentar, redactar la historia del liderazgo, pues no me lo había planteado nunca. El término si soy líder, si no soy líder, pero el concepto que yo tengo de líder que igual pues no se corresponde exactamente con lo que puede ser la generalidad, ¿no? Para mí líder es como cuando estás en la carrera y es el primero que va y los demás siguen, o en un proyecto o en una organización familiar. Entonces, desde ahí yo, la verdad es que es un término que con líder me siento cómoda, no necesito pensar en lideresa, me siento cómoda y creo que lo he sido desde el principio, sobre todo de mi actividad profesional. Con 23 años era responsable de un proyecto, entonces, bueno, pues no elegí, me pusieron y una vez que te ponen, pues bueno, ya parece que sigues tirando, ¿no? Entonces, bueno, a mí sobre esto sí me hizo reflexionar, ¿no? Y algo que luego ya hemos comentado también, ¿no? Tus personas líderes referentes. Yo vengo del sector empresarial, industrial y energético. Hombres, todo en la parte de arriba, en la parte directiva, pero también luego en la parte más técnica, mayoritariamente hombres. Y en mi organización ahora eso está cambiando también, pero también muchos hombres. Entonces dije, bien, y líderes, referentes, pues las grandes mujeres que nos han enseñado ahí, pues claro, mis referentes sinceramente no han sido. Y entonces me puse a pensar quiénes, ¿no? Y como has dicho tú, pues pensé en mi madre Rosario, mi tía Sofía, son líderes, han sido líderes en su casa, han sido las dirigentes de esa organización familiar y además las que a mí me han transmitido los valores, fundamentalmente, también mi padre, obviamente, pero sí han sido esas mujeres han sido líderes. Cuando ya he empezado más mi parte ya más profesional, pues quiero nombrar algunas personas también de empresas colaboradoras, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Y tengo el nombre de María, el nombre de Eva, el nombre de Ana María, de Elisa, personas, algunas con empresa propia, con pequeñas empresas propias, con las que he colaborado, Pilar, que me han ayudado porque han sido ejemplo, ¿no? de muchas cosas en las que yo he dicho, bueno, pues por aquí quiero seguir porque es que me gusta, ¿no? Me gusta cómo lo haces, por dónde vas y hacia dónde tiras. Y luego ya, pues, ¿quiénes son mis ejemplos? Pues todo este gran equipo, ¿no? Aquí también he conocido mujeres líderes y hombres líderes con un liderazgo que me gusta, que quiero compartir y que quiero aprender de él. Entonces, muchas referencias. O sea, no las grandes referencias hay que parece que nos tenemos que ir a la parte superior de la nube. No, que gente asentada en tierra, ejemplos, muchos ejemplos y muy buenos ejemplos. Y como siempre, liderazgo que quiero y que no quiero. Y elijo. Elijo lo que quiero y dejo lo que no quiero, porque ahí veo de todo. De eso vamos a hablar después, pero justamente ese era uno de los objetivos de este trabajo, ¿no? El inspirarnos, el también visibilizar esas referentes, esas mujeres que son líderes. Y Izaskun, no sé si en tu caso también tenías esa visión de que esa palabra liderazgo o líder tiene connotaciones distintas entre hombres y mujeres y a lo mejor también has escapado de ella o te has sentido cómoda como Lola. En mi caso, además, lo que sucede es que yo vengo del tercer sector social. Entonces, yo creo que hay un doble tabú con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, está el tema del género y el tema de que en el sector no es un término que se utilice mucho. Mi relación con la palabra, tanto líder como lideresa, es relacionado con mí misma, inexistente, pero también veo que hay un proceso ahí, ¿no? En cómo nos denominamos a nosotras mismas, cómo estamos y qué nombre nos ponemos, que me parece que no es anecdótico, me parece que tiene mucha profundidad. Yo, lideresa, no me llamo nunca y ahora digo que soy la directora de Subieche, pero hace años cuando empecé lo que decía estaba en la dirección.
Es decir, esa diferencia, ¿no?, entre lo más profundo del ser y que tiene mucho más que ver con la identidad, con ese estoy por aquí no sé para cuánto tiempo, casi como algo transitorio, creo que es algo que tiene mucho empaque y mucha profundidad y que, bueno, que yo por lo menos creo que estoy en evolución y igual... No sé, dentro de poco digo que soy la lideresa de no sé qué. De momento no, pero bueno, que creo que es un proceso y no creo que sea solo exclusivamente individual, creo que es un proceso colectivo. Es cierto que con esa denominación no parece que a veces damos muchísimas vueltas, nos metemos en un laberinto y bueno, ahora además que utilizamos, ¿no?, esas palabras en inglés, pues todavía podemos incluso dar más vueltas. Lorena, en tu caso, ¿lideresa así, tan normal, con tranquilidad o también damos un paseíto? Yo, como dice Izaskun también, o sea, me parece que es un término que se usa mucho más en tercera persona para referirse a alguien que cuando nos referimos a nosotras mismas, porque sí, yo creo que nos viene a todas un poco grande, igual sí que es un proceso, pero eso, cuando estábamos en Baisarea y ya esto empezó en 2023 y te dicen, no, escríbeme tu historia de liderazgo, y dices, ¿yo por qué me pides a mí esto? Pero eso, o sea, es una visión de no tienes por qué liderar una organización yo trabajo en la administración pública y con todas las connotaciones que puede tener también, es una palabra muy poco usada en mi ámbito, pero puedes liderar un proyecto, puedes liderar ideas, un equipo, puedes liderar muchísimas cosas, sí. Tenemos que evolucionar para adaptar el término de otra manera. Sí. Desde luego que tenemos que apropiarnos de ese término. María, tú que nos has contado tanto sobre esa literatura gerencial, no sé si esas mujeres que aparecen en los libros, si se identifican como líderes y también ahí podemos encontrar un montón de conceptos, ¿no?, y de otras palabras con las que denominarnos, como comentaban ahora Izaskun y Lorena en su caso. Bueno, pues de forma general sí que son mujeres que se autodenominan como líderes, pero creo que también es cierto que son casos muy concretos y muy específicos de mujeres que forman parte de la élite empresarial, en el sentido, pues, Sheryl Sandberg, no sé, he analizado libros de Ivanka Trump, por ejemplo. O sea, es un tipo muy concreto de mujer, ¿no? Entonces, creo que han hecho ya todo ese camino de autodenominarse como líderes porque también durante ese camino han encontrado a gente que las ha denominado de esa manera, ¿no? Yo creo que aquí está la clave porque una cosa es que tengamos un cargo de gerencia, por ejemplo, y otra cosa es que consideremos que lideramos. Eso sí que requiere de tener gente que te siga, ¿no? Gente que te escuche, gente que se deje, iba a decir dirigir, pero más que nada que te acompañe en el proceso de liderazgo. O sea que para que alguien se autodenomine como líder también tiene que haber ese reconocimiento del resto del equipo. Yo creo que ahí está la clave y la diferencia entre dirigir o gestionar, que sí que es algo que, bueno, pues te viene dado, ¿no? Al final, pues digamos que la posición viene un poco dada también por los méritos y también por la decisión de la organización, pero el ser líder implica una autoconcepción, muy condicionada por lo que viene de fuera, ¿no? Y ya sabemos que las dificultades que tienen las mujeres en estos ámbitos pues va a hacer más difícil que se autodenominen, ¿no?, con este concepto. Gracias, María. Efectivamente, veíamos que bueno, pues mujeres como Ivanka Trump contaban su historia y no penséis que es que quisimos hacerle frente a su historia, pero sí queríamos contar la historia de mujeres reales, como os decía, con las que seguramente todas nos fuéramos a sentir mucho más identificadas, ¿no?, que con esa literatura de mujeres como Ivanka Trump. Así que vamos al meollo de la cuestión, porque ya habéis empezado apuntando a ese momento de escribir vuestra historia, porque nosotras pedíamos, ¿no?, poner negro sobre blanco y de verdad sentarse y escribir, porque era también una forma, ¿no?, de iniciar una reflexión. Lorena, ya que tú has empezado diciendo que lo primero fue ¿cómo que yo voy a escribir esto? Y creo que ha sido la reacción más compartida entre las más de 100 mujeres que han participado en esta iniciativa. ¿Cómo ha sido el momento de escribir tu historia? ¿Con qué obstáculos, dificultades o dudas te has encontrado a la hora de
plasmarlo. A ver, yo creo que en mi caso particular y las que estamos en el grupo de espacios sostenibles de Baisarea e incluso el resto de miembros de Baisarea, partíamos de una posición privilegiada. O sea, hemos recibido formación maravillosa sobre el tema, hemos hablado mucho sobre el tema, con lo que cuando te enfrentas a la hoja en blanco, que tampoco era en blanco porque teníamos un guión del que partir, que eso ya se hablará luego, ¿no? Pero partes de ese guión, pero ya eso, partes con esto de a ver qué hago yo escribiendo una historia de liderazgo. Pero te hace reflexionar tanto que dices, bueno, pues claro que sí. O sea, claro que has gestionado un equipo, que te has visto en situaciones de tal y que has dicho, pues yo quiero ser o una líder o una referente o gestionar mi equipo de tal manera. O sea, quiero que la gente esté satisfecha, que esté motivada, que o sea, ya vas reflexionando, vas viendo qué cualidades te gustaría tener como líder o qué cualidades admiras de líder. Piensas en referentes, como ha contado antes Lola, y sobre todo eso te hace reflexionar muchísimo. Y el leer historias de otras mujeres, bueno, eso es maravilloso. O sea, ya decir, pero vamos a ver si estamos aquí todas en lo mismo. Sí, sí. Así, ahí lo dejo. Qué bien. Y Izaskun, en tu caso, te llega la invitación de participar y te lanzas a escribir, a llenar la hoja en blanco, o también tuviste dudas. Bueno, yo por todos los medios evité escribir mi historia. O sea, de hecho, estaba pensando en la historia de una mujer que me parece súper inspiradora, de una mujer africana que conozco mucho, y dije, va, pues igual escribo sobre esta mujer. Y entonces me llamó amablemente Anne Miren y me dijo, tu historia. Entonces, mi dificultad fue el decir, la escribo. Una vez que me puse ahí con el papel en blanco, lo escribí con muchísima facilidad. No la repasé, creo, la envié tal cual. De hecho, no la volví a leer esta semana pasada, que sabía que tenía que venir aquí. Digo, a ver qué puse yo en aquello. Pero, bueno, desde esa facilidad yo lo que interpreto que había detrás era como que lo que tenía, o sea, que lo que puse, lo que destaqué y lo que no salió era algo que lo tenía muy interiorizado. Es decir, no fue un ejercicio racional de decir voy a poner el foco aquí, voy a hacer esto por este motivo, no lo sé. Fue algo como que salió de manera muy natural. También tiene una parte muy bonita del reconocimiento, que creo que ha salido antes también. Pero bueno, ahí brotó. Luego lo compartí con algunas compañeras también. Lola, en tu caso, ¿tú sí que has sido selectiva con lo que querías contar? ¿Lo has pensado mucho o también así como Izaskun al final te has lanzado? Yo hice un poco como Izaskun porque además a mí me hacía ilusión que algunas compañeras de la organización escribieran su historia de liderazgo. Hice una invitación expresa a una compañera, pero la verdad es que no he tenido éxito, voy a insistir. Es que, claro, me llama la atención, ¿no? Porque yo le reconozco a ella como una mujer muy potente, muy líder, y en el sector en lo que ella trabaja, que hay muchos hombres también, y me llamaba la atención que ella no se estaba reconociendo y se sentía muy incómoda, ¿no? Entonces, al final dije, bueno, a ver, no voy a presionar aquí más, ya llegará el momento. Y entonces luego lo siguiente fue un poco como ya cogí y y dije, y ya está, y no le voy a dar ni media vuelta más. Y luego ya pensando, digo, pues igual lo podía haber hecho diferente. Y dije, mira, no, porque es lo que me ha salido. Entonces lo que va es lo que de primeras me ha salido. Habrá cosas que si lo reviso seguro modifico, pero es que el segundo pensamiento y el tercero y el cuarto pues ya se basan en una reflexión y en más cosas. Entonces, bueno, lo que primero me ha venido y lo he escrito y con esto lo dejo. En tu caso, Lorena, si no recuerdo mal, sí que también tienes como esa doble función, ¿no? Escribes tu historia, pero también has invitado a otras mujeres a hacerlo. ¿Qué pasó a tu alrededor cuando les lanzaste el guante? Sí, pues sí que hubo alguna mujer totalmente, vamos, decidida a participar a la de ella, sin más dudas, pero bueno, la reacción general era, ¿por qué me lo pides a mí? Lo mismo que, igual que fue mi reacción, ¿por qué me lo pides a mí? ¿Pero qué tengo yo de lideresa? Bueno, pues claro que eres lideresa, vamos a ver. O sea, cada una en lo suyo. O sea, yo además extendí la invitación, bueno, a diferentes grupos, o sea, en mi organización, luego en diferentes ámbitos también dentro de la administración pública. Es cierto que de lo que extiendes la invitación a quién llega a aportar la historia, bueno, pues vamos, que no son todas, vamos a decirlo así.
Pero luego lo que os he dicho antes es que lees esas historias y es cuando dices, qué bien, como iniciativa a hacer en cualquier tipo de organización. Es cierto, como decía María, ¿no? que las mujeres que habéis participado habéis sido muy generosas porque a pesar de que hayáis seleccionado, ¿no? momentos de vuestra vida y de vuestra historia de liderazgo, lo habéis hecho y no siempre habrá sido fácil volver a transitar por algunos lugares. Y en ese sentido, lo hablábamos después de haber escrito la historia, ¿no? de esa sensación que nos daba de que edulcoramos nuestras historias, ¿no? de que solo nos hemos puesto a recordar las cosas que a lo mejor hayan sido, pues ya como hablamos de edulcorar, pues más dulces. ¿Os ha pasado que después hayáis pensado que igual hay cosas que habéis dejado a un lado por no querer volver a vivirlas y reescribirlas en este sentido? Yo lo veo un poco como un casi mecanismo de defensa, ¿no? Muchas veces a la hora de asumir puestos de responsabilidad tienes que ir tomando decisiones que te generan muchísimas dudas, ¿no? Y siempre está permanentemente la pregunta de hasta qué punto buscas un equilibrio correcto, si eso merece la pena o no. Entonces, a la hora de echar un poco la vista atrás, y yo creo que este tema del relato a mí me lo ha facilitado mucho, yo tiendo de manera natural a rescatar quizás lo más positivo o los hitos, ¿no? Pero no como, no sé, por eso decía antes, ¿no? que no era un algo consciente, sino como bueno, una manera de constatar pues, que hay una trayectoria y que ha merecido la pena, ¿no? En ese sentido sí que rescatábamos un pensamiento de la escritora Joan Didion que decía que nos contamos historias para sobrevivir y es algo que hemos compartido todo el tiempo, pero como hemos tenido la guía de María todo el tiempo también al analizar las historias, María, tú nos comentabas que si este trabajo hubiera sido en formato entrevista, ¿no? de una forma más individual, quizás de tú a tú, ¿no? hablándolo, pues hubieran salido otras cosas, ¿no? que eso también es interesante, pero es otra forma de hacerlo, ¿no? Que no esa reflexión sola en tu despacho, en tu casa. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que es muy importante la diferencia entre escribir nuestra historia y narrarla de forma oral, porque cuando tú escribes algo van saliendo cosas, ¿no? que como comentaban las compañeras que tienes ahí que no eres muy consciente, pero también es cierto que al escribir reescribimos, ¿no? Escogemos las palabras y si la que hemos escrito no nos gusta, pues a lo mejor la cambiamos por otra o la eliminamos, o incluso después si la volvemos a leer prescindimos de cosas o añadimos. Esto es algo que en las entrevistas no pasa, ¿no? Porque tú cuando entrevistas a alguien, pues si lo grabas, por ejemplo, esa persona se autocorrige en directo, cambia las palabras en directo y ella misma quizás, tu trabajo como entrevistadora es hacerla consciente de por qué ha hecho ese cambio de palabra, por qué ha empezado a contar algo y se ha detenido y no ha seguido, por qué está evitando contestar una pregunta o no. Entonces, claro, lo que tiene lo oral es que te da la oportunidad de como profundizar en lo que no sale, ¿no? En aquello de lo que no se habla, que creo que después vas a comentar esto, ¿no? Y claro, lo escrito en este sentido es muy interesante porque lo tienes ahí, vas encontrando ciertas pistas, que también las hemos encontrado aquí, ¿no? En el análisis de las historias escritas. Pero bueno, al final yo creo que también cuando escribimos nos callamos cosas, quizás de forma inconsciente, y nuestro trabajo como analistas pues es precisamente encontrar el sentido en aquello que decimos y en lo que no decimos. Y quizás esta es la tarea o el reto más importante que hemos tenido a la hora de analizar las historias y de redactar, ¿no? después el libro que tenéis entre las manos. Efectivamente, vamos primero con esas cosas que han salido a la hora de escribir vuestra historia, vamos con esa vivencia. ¿Os habéis dado cuenta de qué es lo que no queréis o cómo no queréis ser a la hora de liderar? Que a veces no hablábamos que es más fácil saber cómo no se quiere que cómo se quiere. ¿Cómo no quieres ser, Lola? ¿Cómo no quiero ser? Pues una persona al final, o pues una líder, digamos, autoritaria. No me gusta ser una líder autoritaria. Tampoco quiero ser una líder que no escuche, ni una líder triste, que parece que las emociones no las metemos aquí, pero no me gusta, y a veces lo soy, y no me gusta nada. Que no comparta, que no tenga apertura de miras, que también a veces cuesta. O sea, yo tengo mi mirada y lo que tengo detrás no lo veo y cuesta un poquito darse cuenta que hay más cosas.
pues son cosas que no quiero y que, como antes también comentaba María, ¿no? Tienes que revisar y decir, bueno, a ver, espera, reflexiona qué has hecho, qué no has hecho, de esto que has hecho que quieres cambiar, ¿no? Me parece súper importante. Y a veces eso, aprendes más de líderes que tienes de referente de lo que no quieres, más que de lo que quieres, porque hay cosas de ti que te gustan, ¿no? De tu forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Pero claro, tienes que estar todo el rato revisando y dándole una vuelta. Y bueno, y una parte que me parece fundamental, que también creo que se ha mencionado, ¿no? Que tengas retroalimentación y que alguien te diga. Porque es que a veces no eres consciente, ¿no? Es la eterna o la típica frase, es que yo soy así. Ya, pues igual es que así no está nada bien que seas, ¿no? Igual tienes que ser un poco de otra forma, ¿no? Pero, claro, ¿cómo me doy cuenta, ¿no? Que alguien te lo diga. Me parece fundamental. ¿Tú, Izaskun, tienes claro cómo no quieres liderar? Sí, clarísimo. O sea, también la visión autoritaria, además yo vengo de un sector en el que, lo hemos comentado muchas veces, está muy feminizado en las bases, pero según vas ascendiendo en los organismos en los que se toman las decisiones, eso se va invirtiendo, ¿no? Sobre todo además en entidades de cierto tamaño, con cierto presupuesto. Aquí el presupuesto es súper importante. Entonces, tengo clarísimo lo que no quiero ser y tengo también algunas pautas de lo que sí quiero hacer. O sea, yo procuro siempre escuchar mucho. Hay determinadas decisiones que tengo que tomar que las tengo tan claras y van tanto con mi manera de ver la entidad y el sector que las tengo claras, pero me permito mucho dudar y sí, creo que hay algo que probablemente es lo que mejor hago, es detectar y reconocer el talento que tengo alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy muy de preguntar, muy de confiar en el criterio de la gente que más sabe y otra cosa que hago mucho es hacer una apuesta porque implementar de alguna manera que esa visión feminista se incorpore a lo que es la cultura de la organización, ¿no? Que igual luego podemos hablar un poquito más de ello, por no saltarme, pero sí que me parece súper importante. Ahora vamos a eso, pero tú, Lorena, ¿tienes más claro lo que sí quieres o lo que no quieres? Sí, siguiendo el hilo un poco de lo que decía Izaskun, de contar con la gente, preguntar. Voy a decir una cita de una historia, que es una frasecita, pero ser líder no consiste en saberlo todo, sino conocer los límites propios y apoyarse en las personas que pueden aportar valor. Es que me encantó. O sea, no sé si estará aquí la persona que ha escrito eso y si se acuerda, pero sí. O sea, no puedes... Lola hablaba de autoritarismo y de contar con las opiniones de los demás. O sea, yo creo que es una de las cualidades básicas de un líder o lideresa, el saber que no estás por encima de todo, ni en conocimientos, ni en ejecución, ni en nada. Como decía Izaskun, venís de empresas, entidades o espacios de trabajo muy distintos, diferentes. Contándonos un poco si creéis que esa forma de vuestra entidad ha influido en vuestra forma de liderar y en qué o cómo lo veis. Izaskun, ya que has arrancado tú, cuéntanos qué idea tienes en torno a eso. Yo sí que vengo de una entidad que históricamente ha tenido personas que tenían mucha inquietud en temas de igualdad o en temas de feminismo. Yo lo que hice es, en ese sentido sí que tenía como un hilo del que tirar, ¿no? O sea, no partí de cero. Probablemente mi aportación más importante en este sentido ha sido eso, el que esas inquietudes que en determinados momentos podían depender de qué personas estaban en qué puestos, en según qué puestos, pasaran a formar parte de la cultura de la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que eso a mí me ha facilitado. En cualquier caso, y creo que es algo que ha dicho Eva, y creo que también lo ha mencionado María, me parece que si no transformamos las estructuras en las que estamos actuando, no hay nada que hacer. Y en ese sentido, en el momento que a mí desde mi entidad me ofrecieron el puesto de ser la directora de Subietxe, yo también puse unas condiciones y mis condiciones eran precisamente en la línea de lo que creo que lo decía María, de no ir allí a sacrificarme ni ir al paredón, porque me parece que si vamos solas y si no transformamos las estructuras en las que vamos a trabajar, no vamos a transformar nada y nos vamos a quemar a nosotras mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que puse mis condiciones y mis condiciones fueron clarísimas. Es decir, aquí
si yo vengo y asumo esta responsabilidad, lo hago, pero no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con un equipo directivo que yo voy a elegir, que las elegí, son 3 mujeres más, o sea, somos un equipo directivo de 4 mujeres que son de mi absoluta confianza y que compartimos esta mirada, ¿no? Y es lo que hace posible, o sea, tanto la transformación interna para asumir el reto y transformar dentro de la entidad para transformar luego, yo creo que también hacia el exterior. Esa transformación, Izaskun, porque hablábamos, ¿no?, que esas entidades que estáis en Baisarea sois porque ya tenéis un trabajo en igualdad y además un compromiso, ¿no?, por querer avanzar en red, por supuesto, pero ese trabajo, esas políticas de igualdad que ya estaban en tu entidad, ¿crees que también, bueno, de alguna forma han impulsado o favorecido el que esa transformación fuera posible o esa visión compartida también con tus compañeras? Yo creo que sin duda. Nosotras tenemos ya una trayectoria y al final es algo que es muy de pico y pala, de ir poco a poco introduciendo el mensaje. Hay un montón de resistencias, hay resistencias internas y nosotras, no digo que ya no las tengamos, pero desde luego no se dicen públicamente y eso es un paso muy importante. Es decir, no se permite en mi entidad tener un comentario machista que cuestione un liderazgo feminista y tal. Otra cosa es cada uno lo que haga por detrás, pero me parece que eso es absolutamente transformador y para la gente que se va incorporando después a la entidad, ¿no? Lola, en tu caso, tú vienes de una entidad masculinizada, vienes de la industria. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha influido en tu liderazgo? Bueno, como he dicho, eso es sector súper masculinizado. Entonces, nosotros a nivel de sector probablemente las cosas pues todavía esté costando mucho cambiarlas, ¿no? Pero sí puedo decir que dentro de lo que ha sido la empresa yo sí que he vivido un cambio. Yo me incorporo cuando nace la empresa y la oportunidad de estar en el área de jurídico y recursos humanos me la da el director general y me da la oportunidad de empezar a hacer cosas, porque creo que eso es básico. Entonces, me deja hacer. Entonces, cuando te dejan hacer y tú tienes una línea más o menos, no clara, pero vas empezando un camino y luego ya vas haciéndote más consciente de todos los temas de igualdad, de no discriminación, empiezas a participar en redes, etcétera, pues vas definiendo más el camino. Nosotros como empresa y como organización, ya en el año 2016 hicimos un proyecto de organización, cultura y valores. Y empezamos a trabajar ya con esto. Y el cambio, yo te diría eso, interno, en nuestras oficinas, pues se daba menos. Pero a nivel del taller de mantenimiento, mecánico, eléctrico, etcétera, teníamos los típicos calendarios de mujeres con las tetas al aire o con el culo bien puntiagudo para animar a la gente, ¿no? Entonces fue una de las cosas que dijimos, pero a ver, estamos en la época que estamos, todavía tenemos y comentarios y chistes y conversaciones pues muy poco edificantes, digamos, ¿no? Y claro, en ámbitos compartidos, o sea, podías estar en un espacio totalmente lleno de hombres, una única mujer, y yo en alguna comida me llega a sentir muy incómoda, porque claro, decirle a 10 personas o a 15 personas, oye, ese comentario no procede y tal, pues así directamente se hace un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, todo eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Yo en este momento, bueno, tengo dos compañeros aquí, Jorge y Maite. Maite y Jorge, no quiero poner a uno delante del otro, para mí son ambos compañeros del equipo de trabajo del departamento. Y con la entrada ya luego en Baisarea, con todo el tema de incorporarnos con los planes de igualdad, etcétera, todo esto se ha ido extendiendo y hoy en día yo siempre que vengo a estas charlas digo lo mismo. Yo estoy encantada con mi rosco de la igualdad y ese es el que utilizo con los planes de acogida, en donde trabajamos pues mucho de cómo hay que ver las cosas de la igualdad y creo que desde ahí estamos avanzando mucho. Gracias, Lola. Lorena, en tu caso vienes de lo público donde siempre todo parece diferente y parece muy ideal, pero a lo mejor se parece mucho, ¿no?, a lo que están contando las compañeras. Sí, yo nada más acabar la universidad empecé en lo privado y estuve como 4 o 5 años. Y bueno, estaba en el ámbito fiscal, o sea, al punto de que nuestros clientes eran, pues eso, constructoras, bodegas, o sea, sectores, bueno, de tremendos. De tú ibas ahí a una comida y decías, ¿qué hago yo aquí? De hacer declaraciones de la renta de la pareja y la amante, de cosas tremendas. Llegas a lo público y dices, bueno, ¿qué es esto? Esto es otra cosa.
se trabaja en igualdad, tenemos técnicas de igualdad, tenemos políticas, vigilamos el lenguaje, o sea, todas nuestras publicaciones está totalmente revisado el tema del lenguaje inclusivo, es otro mundo. Pero está el pero, y es un pero muy grande de no, en el ámbito público existe igualdad, perdóname, ya nos ha plasmado los datos, sobre todo desde el punto de vista del ámbito político, Eva Silván, o sea, si existe igualdad, bueno, tener que oír eso prácticamente a diario, pues es también bastante tremendo, pero bueno, obviamente es un ámbito privilegiado para trabajarla, sin duda alguna. Hay muchísimos recursos, se dedica muchísimo esfuerzo, hay gente súper implicada, es otro mundo, sí. Estábamos comentando, bueno, pues algunas de las cosas que han salido en las historias, pero como avanzaba María, también hemos querido, ¿no?, pues ahondar un poquito en eso de lo que no se habla, porque en lo que no contamos también hay otra historia y también hemos querido saber un poquito más sobre esa historia que no nos han contado, al menos con algunas mujeres, porque nos dimos cuenta, ¿no?, que temas como la ambición, el dinero, la negociación o incluso la maternidad no estaban en esas más de 100 historias que habíamos recibido. María, en tu caso a ti, por ejemplo, el hecho de que no apareciese, ¿no?, la maternidad, que tampoco se hablase mucho de la conciliación, sí fue algo que te llamó la atención, porque como lo has comentado en tu exposición, la maternidad sí es algo que aparece en esa literatura gerencial, ¿no? Sí, efectivamente, cuando analizamos las historias como que fuimos viendo algunas cuestiones que esperábamos que saliesen y que no estaban presentes, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue, como he dicho antes, ¿no?, que al final lo que tratamos, lo que no decimos nos aporta información, ¿no?, sobre por qué no estamos diciendo ciertas cosas, y la maternidad en la literatura gerencial dirigida a mujeres es un eje transversal, porque al final es como lo que diferencia, ¿no?, un poco a la literatura gerencial así más general, que no voy a decir que está dirigida a hombres, pero bueno, que está pensada, sí, para hombres, ¿vale? Así de como subtexto. Ahí no aparece la cuestión de la paternidad, no aparecen los problemas de conciliación. ¿Por qué? Porque para ellos no es un problema, ¿no? Entonces, en la literatura gerencial de mujeres sí que es un tema constante, la posibilidad del ser o no madre, ¿no?, de cómo podemos serlo, qué limitaciones tenemos, cómo superar esas barreras. Y me interesaba muchísimo, la verdad, como profundizar en esa cuestión para ver cuál era la visión que tenían las mujeres que han participado en el proyecto sobre esta cuestión, ¿no? Qué problemas habían tenido a lo largo de su trayectoria, no sé si habían decidido no ser madres, qué les había impulsado a eso. Y creo que este tema, junto a otros, como por ejemplo el tema del salario, o, ¿no?, también problemas más concretos que hayan podido tener a lo largo de su carrera, claro, los evitamos porque quizás son los más conflictivos, ¿no?, dentro de la organización y también de forma interna. Pero precisamente por eso creo que es interesante, ¿no?, traerlos aquí otra vez para ver qué podemos aportar y cómo podemos transformar esas situaciones que hacen que decidamos callarnos, ¿no?, sobre esta cuestión. Efectivamente. Tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntaros por esto también, por eso de que no se habla, porque Lorena, a ti, por ejemplo, te sorprendió, incluso te enfadó muchísimo que no apareciese en algunos temas y que tú no los hubieses mencionado también en tu propia historia. Totalmente, porque eso es lo primero que nos pasó a todas. Pero si yo tampoco he hablado de esto. O sea, yo no sé si tenemos una tendencia a omitir lo más vulnerable o personal o controvertido, pero no hablar de salario en ninguna historia, no hablar de conciliación. Nadie dice, oye, pues mira, me he cogido una reducción, pero como si no me lo hubiera cogido, ¿sabes? O son temas, o sea, que es lo que concluimos un poco en el grupo, pues hay una especie de tabú con el tema salario, hay un tabú con, como ha dicho también antes María, con la palabra feminismo. No se habla en las historias, no se habla prácticamente ni de igualdad de género, hablamos ninguna en más de 100 historias que hay. Y sí, pues sorprendente total, claro. Por eso cuando habéis dicho la idea de hacerlo a través de una entrevista con alguien que te vaya haciendo reflexionar sobre esos temas, dices, pero ¿cómo no he podido yo mencionar la conciliación? Yo que tengo 2 críos en mi historia de liderazgo, pero vamos a ver, ¿no? Pues sí, se ha hecho muchísimo en falta. Claro. Sí. En tu caso, Lola, creo que contabas que es que tú habías empezado a negociar ahora también, o sea que bueno, que al final la trayectoria es, y por eso también es importante el contarlo en las historias, ¿no? Porque pueda servir de referencia o inspiración para otras mujeres. No, yo brevemente diré que conciliación no he tenido. Es decir, yo he tenido renuncia.
y punto. La conciliación con reducción ha sido cobras menos y trabajas lo mismo. Y la conciliación de otro tipo, pues parecida. Pues tengo la edad que tengo y muchas de las leyes no aplicaban y después, bueno, también tengo que decir que probablemente si hubiera pedido más cosas de las que he pedido, igual me las hubieran dado. Porque el tema salarial, yo no empezaba a negociar hace 5 años y de una trayectoria ya de unos cuantos años. Pero hace 5 años por fin me hice consciente que a lo mejor era el momento de decir que yo, bueno, aportaba más a la organización de lo que se me retribuía. Y de aquí, pues que se me reconoció. ¡Ostras, qué sorpresa! Y si lo hubiera dicho hace 10 años o hace 15, ¿no? Entonces, bueno, y es un tema del salario que no se habla y ha salido no solo en los temas de liderazgo. Yo lo veo, soy la responsable del área de recursos humanos, la reivindicación que tiene la mujer de su reconocimiento y mejora retributiva, pues digamos que es de un 10% frente a un 80 o un 90% de lo que puede ser el masculino. Y esto es súper triste, súper triste. Y ahí sí que creo que tenemos que trabajar y más personas que estamos en un área de recursos humanos, como es mi caso. O sea, hay que apoyar a esas mujeres. Tenemos que terminar porque vamos a conocer el resultado de este trabajo, pero vamos a acabar con algo positivo, no triste, así que os quiero pedir, así a forma de titular o muy breve, ¿qué ha supuesto, ¿no?, el hecho de escribir vuestra historia en clave positiva, ¿no?, porque está claro que hay que transitar pues, muchas dudas, también recordar momentos difíciles, pero en clave positiva, ¿qué os ha aportado el haberos sentado a escribir vuestra historia de liderazgo? Izaskun, empiezas tú. Pues, por un lado, una parte muy bonita de reconocimiento y, por otro lado, yo creo que me ha aportado el apuntalar la historia, ¿no?, o el camino. Es decir, muchas veces eso, vamos tomando decisiones que cuando las miras todas juntas, pues esos pasitos miras para atrás y hacen un camino, ¿no? Y no solo un camino que te interpreta un poco el pasado, sino que también te da un poco una trayectoria de hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, te marca ya la trayectoria a futuro. Entonces, yo me quedaría con esa idea. Lorena. Yo creo que escribir tu historia te permite, sobre todo, pues, reflexionar sobre tus experiencias, te ayuda a identificar lecciones aprendidas, a volver a revivir momentos que igual no tenías presentes hasta el momento que te pones a escribir tu historia y, de alguna manera, afianzar las capacidades de liderazgo que tienes. Porque es un tema sobre el que no reflexionamos. Bueno, pues no es como el día a día, como para todo, y no reflexionas. Y cuando escribes tu historia, sí. Y luego sabes que además es una historia compartida. Por supuesto. Lola, cierra. Pues yo diría autorreconocimiento, reflexión, como han dicho ellas, y impulso para apoyar a otras mujeres de mi organización y en los sectores y en los sitios donde yo pueda impulsar a mujeres líderes. Qué bien. ¿Puedo decir una cosita más? Es que sí, por supuesto. Con el tema de las referentes, yo creo que siempre las ha habido y las hay. Entonces, que yo creo que ayuda también a que esas referentes que existen y que tanto necesitamos, que emerjan. Sí. Qué bien. Pues os voy a agradecer a Izaskun Recalde, Lola Rodríguez, muchas gracias por haber participado en esta mesa redonda y sobre todo por haber sido tan generosas de haber compartido y escrito vuestra historia. Eskerrik asko. Encantada, gracias. Lorena, María y yo nos quedamos aquí, pero no vamos a estar solas. Voy a pedir que nos acompañen Verónica de Lucas, de la Asociación T4, y Nayara Zamora, de Goiztiri. Os pido también un aplauso para ellas. Mientras se sientan, os voy contando que tanto Nayara como Verónica son, junto a Lorena, parte del grupo Espacios Sostenibles de Baisarea. Hay alguna otra compañera también por aquí. Ahí está Adela Arzuaga. Es un grupo en Baisarea que trabaja por redes, entidades y referentes que impulsan la igualdad y que apuestan por compartir ideas y, lo más importante, que sea a largo plazo, porque no necesitamos que la gente se queme rápido y abandonen el trabajo que estamos haciendo. Como os decíamos al principio, arrancamos este trabajo hace ya más de un año y en realidad lo que buscaba el plan de acción de Baisarea era abrir canales de participación en la toma de decisiones, pero desde un liderazgo feminista.
Así lo titulamos, suena muy bien, pero cuando arrancamos dijimos, bueno, pero esto de liderazgo feminista, ¿por dónde, hacia dónde? Empezamos a hablar, a compartir y así fue como se prendió la mecha de esta iniciativa, ¿verdad, Verónica? Así arrancó todo esto, que fue compartiendo, ya empezando con nuestras dudas habituales. Eso es, como decías antes, hablando y hablando y hablando, teniendo un montón de espacios, de reuniones presenciales y virtuales en las que hemos podido ir compartiendo y generando un lenguaje común, compartiendo también muchas veces dudas, ¿no? Casi la mayoría de las veces, y avanzando un poco en esto, en crear algo de forma conjunta y sobre todo, como hemos estado también hablando a lo largo de la mañana, en algo que pueda transformar las estructuras, ¿no? Que no sea algo más tan personal, sino que pueda ser como algo más político. Durante todos estos meses lo que hemos estado haciendo ha sido reflexionar sobre eso, sobre el liderazgo que hacemos las mujeres, y queríamos hablar también, como decía María, sobre esa ambigüedad que hay en el liderazgo gerencial predominante que se nos muestra. Entonces, decidimos hacer este análisis también al resto de mujeres que lideran empresas y entidades de Baisarea y alrededor, y para ello pues bueno, pues nos lanzamos a la aventura, ¿no? que aquí las compañeras en la mesa anterior nos han compartido. La idea era conocer este liderazgo y ampliar este concepto, sobre todo para conseguir que nos apropiáramos de él. Ha salido también a lo largo de la mañana esa impostora que solemos tener así a nuestro alrededor, bueno, pues conseguir dejarla un poquito de lado, y lo mismo que los hombres también sienten como que ese liderazgo es propio, pues nosotras también poder apropiarnos de este concepto. Visibilizar los mandatos de género que existen en los liderazgos y, sobre todo, las ambigüedades, ¿no? Eso es, en estas dudas que todo el rato nos surgen, pues están ahí, ¿no? Este liderazgo femenino, y querer también romper un poco con él, como muy bien ha explicado María, e impulsar un liderazgo feminista, algo que pudiera ser como transformador y que nos llevará hacia la igualdad. Hemos recibido más de 100 historias de mujeres que a nivel sociodemográfico puede ser una muestra pequeña, pero para nosotros ha sido que 100 mujeres hayan podido sentar, dedicar este tiempo, ser generosas, honestas consigo mismas. Pues ha sido, la verdad es que un regalo, ha sido un regalazo poder estar también ahí leyendo y compartiendo. Mujeres entre los 30 y los 65 años, pertenecientes a sectores de la energía, sectores públicos, la cultura, la educación, servicios sociales, bueno, pues un poco de una muestra bastante amplia. Y como hemos venido también diciendo, se facilitó un guión para poder hacer esta reflexión, no solo para que sirviera como pues una base de me siento y sobre qué escribo, ¿no? Que no se fuera, sino porque también había temas en los que queríamos que se profundizara y que saliera, y así poder reflexionar con ellos. Algunos de estos temas, pues bueno, como han salido, pues era el reconocernos, sobre todo eso, el creérnoslo y el ponernos ahí delante, los modelos de liderazgo, la mirada del resto, que también nos parecía importante, las contradicciones que nos surgen, la conciencia feminista y el placer. Estos eran algunos de los que habíamos lanzado, pero como habéis podido escuchar, han surgido otros muchos, y creo que no hablo solo a título individual, ha salido también ahora mismo, los silencios, ¿no? Esos silencios, cuánto decimos con los silencios y con lo que no contamos. Entonces, la verdad es que bueno, pues eso ha sido como así un poco del resumen que hubo previo, y después, reuniendo todas estas historias, pues hemos tenido la suerte de poder como elaborar un pequeño diagnóstico cualitativo sobre cómo lideramos las mujeres en el País Vasco, en las empresas y entidades que hemos querido colaborar con este estudio. Vamos a un estudio, venga. Y bueno, y sobre todo que ha podido ser como una mirada crítica también para poder seguir reflexionando y poder avanzar hacia el liderazgo feminista, ¿no? Es el objetivo. Me ha gustado mucho, Verónica, que hayas cambiado enseguida a lideran por lideramos, ¿no? Sí. Por reconocerte, así que el trabajo, por lo menos aquí, sí, ha funcionado, ¿no? Porque, como decíamos al principio, pues tener un espacio como este en el que poder compartir pues es súper enriquecedor. Efectivamente, después de recibir todas esas historias, tocaba pues de alguna forma al menos analizarlas, o buscábamos puntos en común, o historias diversas, no importa, pero
pero queríamos, ¿no?, por lo menos buscar dónde nos reconocíamos. María, tú has sido la encargada de darle forma a este libreto que ya todo el mundo tiene en las manos, aunque tú no lo veas, pero quería, antes de que profundizáramos un poco más en lo que hay dentro, que nos contaras, ¿no?, pues, qué ha supuesto para ti un proceso de participación como este y la estructura que le has dado para por lo menos poder analizar algunos puntos, ¿no?, pues algunas, tú decías al principio, ¿no?, el dar unas claves para por lo menos reflexionar o ver hacia dónde vamos, ¿no?, que no es tampoco una prescripción como esa literatura gerencial de la que nos has hablado. Sí, bueno, a ver, primero muchas gracias por permitirme formar parte de este proceso, porque como ya he dicho antes, yo al final, como vengo del ámbito de la academia y de la filosofía, solemos estar como apartadas a veces del mundo real, ¿no? Y acabas haciendo una tesis doctoral sobre liderazgo de mujeres, pero nunca has hablado con una mujer que lidera, ¿no? Estas contradicciones que tiene el mundo académico, porque al final analizas el texto, ¿no?, y el texto habla de la realidad, pero la realidad no está lejana a ti. Entonces, en primer lugar, este ejercicio para mí ha sido complejo, ha sido un reto. Gracias por, o sea, vuestra participación ha sido clave para que yo pudiese, digamos, darle una forma que para mí tenía mucho sentido, ¿no?, y que se escapaba un poco del registro académico al que estoy acostumbrada, ¿vale? Entonces también para mí escribir esto de esta manera ha sido un reto, ¿vale? Entonces la estructura más que nada buscaba identificar los principales temas que han ido saliendo, ¿no?, en las historias, y presentarlo de una forma organizada y coherente. Claro, como habéis podido ver, yo no tengo el libreto aún, pero estoy deseando tenerlo, pero bueno, tengo aquí, digamos, la maqueta. Se plantea como preguntas que yo creo que también un poco esa es la intención que yo tenía de poder ponerme en la piel de una mujer que desarrolla un liderazgo, en qué situaciones se ha de ver, ¿no? O sea, pues no cómo he llegado a ser líder o quién me inspira, este tipo de preguntas. Y encontraréis pues una pequeña explicación de lo que hemos encontrado en las historias con testimonios o fragmentos que las propias mujeres, ¿no?, que ahí hemos robado esos fragmentos, los hemos puesto ahí para dar voz de forma literal, y después sin perder de vista esta relación con los discursos gerenciales, que creo que es al final lo que yo puedo aportar, ¿no? Que nos demos cuenta de cómo todos los discursos que vienen del mundo empresarial nos atraviesan, ¿no?, nos incorporamos de forma más... A ver, al final es una cuestión de adaptación y de supervivencia, ¿no?, pero forman parte de nuestra subjetividad. Entonces también la idea es no llenar el libreto de referencias bibliográficas, que es como una tendencia que tenemos también en el mundo académico, porque creo que al final va a dificultar también la comprensión y se va a perder la intención. Pero bueno, al final la intención es esa, ¿no?, como reflexionar sobre cómo desarrollamos el liderazgo, hacia dónde podemos caminar, y poner mucho énfasis en que, de nuevo, que no es una cuestión individual, es una cuestión organizacional, que creo que no debemos perder de vista esto y que está muy presente. Y de ahí también esa última parte donde abrimos un espacio, ¿no?, para que sigamos pensando, sigamos escribiendo sobre qué es esto del liderazgo feminista, qué puede hacer mi organización, ¿no?, qué puedo hacer yo también por la organización. Y creo que al final plantearnos la vida en forma de preguntas es algo muy filosófico, quizás también por eso lo he hecho de esta manera, pero también las preguntas, si están formuladas de forma correcta, nos pueden llevar a respuestas que nos beneficien, ¿no?, mucho, y que nos ayuden a transformar esa realidad. Entonces, lo hubiésemos podido hacer de formas muy diferentes, pero creo que al final hemos conseguido poner en intersección tanto nuestro trabajo desde la organización, desde la academia, y la experiencia personal y colectiva de las mujeres, y creo que, bueno, en mi caso la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, y espero que podamos también seguir pensándolo. Desde luego que es un documento abierto, como decía María, no solo porque tenéis espacio para escribir, sino porque pretendemos seguir reflexionando sobre ello. Nayara, vamos al principio, a la mañana con los datos han hecho spoiler, así que nosotras también lo vamos a hacer y vamos a contar, al menos comentar algunas de las preguntas, ¿no?, como decía María, que os vais a encontrar en este libretillo, elemento divulgativo que hemos llamado. Eso es, resultado de este proceso que os ha comentado Verónica.
nace este libreto que tenéis en los asientos. Entonces, bueno, tomando un poco también las palabras de María, pretende tener una lectura fácil, sencilla, ¿vale?, a la vez que despertar nuevas reflexiones y, ¿por qué no, nuevos relatos? Porque nunca es tarde, ¿no?, para que nos hagáis llegar el vuestro. En cada una de las 10 preguntas que hemos recogido ahí vais a encontrar, como decía María, una pequeña parte teórica, los testimonios y la clave que nos ofrece, en este caso, María. Hemos querido compartir aquí ahora en directo con vosotras algunas de estas preguntas, y la primera que queríamos poner sobre la mesa es ¿cómo he llegado yo aquí? ¿No? ¿Cómo he llegado yo a este lugar, a este puesto de liderazgo? Es la primera pregunta. Eso es. Venga. Vale. La mayoría de las mujeres a esta pregunta de cómo he llegado yo aquí responde que ha sido sin buscarlo explícitamente, es decir, ha sido una propuesta. Incluso muchas de ellas han mostrado reticencias. Y una vez han llegado a estos puestos, lo que verbalizan son limitaciones personales que tienen que ver con si serán capaces, esto que ya ha salido por aquí varias veces, ¿no?, el síndrome de la impostora, y con preocuparse en exceso por el bienestar ajeno. Entre las citas que encontramos en respuesta a esta pregunta están: no soy ambiciosa, no quiero liderar, sino vivir tranquila. Lo he hecho con respeto al reto, o sea, he asumido este puesto respetando el reto, también con miedo por si sería capaz y con orgullo por el reconocimiento que supone. La siguiente pregunta que queremos compartir con vosotras, creo que en el libreto es la número 4, ¿cómo sería un liderazgo ideal? Ya veis que nos atrevemos con todo, ¿eh? ¿Cómo sería un liderazgo ideal? Vamos a tope. Bueno, la mayoría piensa en liderazgos de corte transformacional. Están relacionados directamente con los liderazgos femeninos. De hecho, los valores que estas mujeres ponen sobre la mesa tienen que ver con diálogo, cooperación, empatía, generosidad, que son valores claramente alejados, ¿no?, de ese modelo tradicional, autoritario, asociado al género masculino. De hecho, Nayara, perdona que te corte, nos sucedió, ¿no?, cuando lo comentábamos, ¿no?, el darnos cuenta que todas éramos empáticas. Además, todas. Antes lo han puesto, ¿no?, casualidad, Yolanda Díaz es la más empática de todas. Y en otra de las formaciones que hemos tenido en Baisarea, con la periodista Ana Requena Aguilar, nos animaba, ¿no?, a pensar en esas casualidades, ¿no?, que a lo mejor no lo son tanto. Entonces nos dimos cuenta un poco de que no podía ser casualidad que todas fuéramos empáticas. Muy empáticas, ¿no?, por ejemplo. Y nada ambiciosas. Nada ambiciosas, y escuchamos súper bien. O sea, esas son como las 3. Sí. A ver, es que al final todos los testimonios están súper atravesados por los mandatos de género, entonces todas vamos constantemente a la misma referencia. No está mal ser generosa, no está mal ser empática, pero sí que tenemos que reflexionar desde dónde estamos levantando estos liderazgos, ¿no? Nos cuesta muchísimo salir de ahí, de ese rol, y parece que tengamos que mostrarnos primero como mujeres antes que como líderes, ¿no? Entonces, bueno, para darle una vuelta. Las citas que vemos en esta pregunta tienen que ver con intento ser democrática, buscar consensos, usar el humor, ¿no?, para calmar las tensiones. Aunque a veces me muestro seria y rígida, quiero evitar conflictos, asumo el papel de mediadora, he tenido que aprender las habilidades necesarias, empatía, comunicación, escucha. O sea, he tenido que aprender las habilidades necesarias, ¿no? Y bueno, que el liderazgo femenino es cuestión de constancia, resiliencia, empatía, constantemente atravesado por todo esto. Tenemos un tercer spoiler, Lorena, una tercera pregunta. Venga. Tenemos una tercera pregunta que es: ¿existe el liderazgo femenino? Bueno, es que ya plantearnos en este punto ya de la jornada si existe el liderazgo femenino es un tema, ¿eh? Porque, bueno, pues claro que existe el liderazgo femenino y otra forma de ver las cosas y otra forma de querer hacer las cosas. Vamos a ver, o sea, ha salido constantemente a lo largo de la jornada y no quedarnos con
con eso que repetimos continuamente en las historias, en todas las historias de qué queremos ser y qué no queremos ser, y se nos escapan tantos ámbitos sin abordar, como lo de la ambición que ha salido antes. O sea, ¿qué pasa? ¿La ambición es una connotación, o tiene una connotación masculina o no, ¿cómo voy a ser yo ambiciosa? Dios mío, es como que lagarta, ¿no? Se penaliza mucho, Sí. ¿no? La ambición en el caso de las mujeres. Se penaliza muchísimo, se cuestiona mucho el liderazgo femenino, también el masculino, seguro, pero no de la misma manera, no. O sea, el tener que hacerse ver de otra manera. Entonces, bueno, ¿existe el liderazgo femenino y una forma de hacer las cosas específica? Pues sí, claro que existe, ¿no? No sé, vamos, ¿qué opináis vosotras? Efectivamente. En el libreto nos preguntamos si existe el liderazgo femenino y también si existe el liderazgo feminista, ¿no? Que es el título que lleva el libreto, pero lo dicho, vais a encontrar otras muchas preguntas, también algo de análisis y, por supuesto, al final, pues todas esas referencias bibliográficas que siempre nos aporta María, que nos enriquecen muchísimo, pero también, como os decía, un espacio para que podáis plasmar vuestras ideas y, de hecho, como decimos que es un documento abierto, os queríamos invitar, ¿verdad, Lorena?, a que, bueno, si al menos os ha picado la curiosidad, este trabajo pueda seguir creciendo. Sí, desde aquí, o sea, desde Baisarea, desde la red, desde el Grupo de Espacios Sostenibles, que os queremos invitar no solo a escribir vuestras historias, sino a invitar a otras mujeres a escribir sus historias. O sea, nuestras historias inspiran, motivan, o sea, crean red. Es una acción muy potente y muy bonita. En cualquier organización tenemos un plan de igualdad, con lo que esta acción se puede, bueno, pues incardinar como una pata, un apartado dentro del plan de igualdad, ¿vale? Como una iniciativa de intervención, y además os lleváis un elemento divulgativo que podéis dar a conocer en vuestras organizaciones o que podéis presentar, replicar de alguna manera, ¿vale? Para llevarlo a cabo. Quedaros sobre todo con eso, con que te aporta muchísimo, pero muchísimo. Efectivamente, tenemos Sarequides que nos han contado que su entidad han querido replicarlo, que al menos han puesto el tema sobre la mesa para debatirlo, así que es algo que podemos hacer. Os lo lleváis, nos contaréis, pero si queréis hacernos llegar vuestra historia, info@baisarea.eus, ¿vale? Y si no, en la página web de Baisarea también seguro que encontráis la forma de contacto y de saber más sobre este trabajo y otros. Lo primero, voy a despedirte a ti, María. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y, lo dicho, por tu compromiso y por siempre tu generosidad también de compartir todo lo que sabes con nosotras para que, bueno, pues de momento haya salido este libreto, pero en el futuro puedan salir muchas más cosas. Es que ricasco. Muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Ha sido un placer, la verdad, y espero que podamos continuar. Es que ricasco. Y vaya, esto se merece un aplauso, efectivamente. Hay otra cita que también hemos utilizado mucho durante este trabajo, que de hecho fue de las primeras que incluimos en esa invitación a escribir las historias. Es una cita de Ursula K. Le Guin, que es contar es escuchar, dice ella. Así que yo quiero terminar agradeciéndoos que hayáis contado, que también os hayáis tomado el trabajo de escuchar a otras mujeres y, por supuesto, pues a todas vosotras y vosotros, pues animaros a contar, y gracias por habernos escuchado. Hurrengo arte, es que ricasco. Qué ricasco. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta jornada. De nuevo, os queremos felicitar por todo el trabajo que habéis realizado y os invitamos a seguir trabajando por la igualdad, ya sea en vuestros puestos de trabajo, ya sea en distintas redes, como por ejemplo en Baisarea. Hoy, a través del liderazgo de las mujeres en Euskadi, hemos podido acercarnos al análisis de situación, desentrañar los mecanismos que operan, identificar los obstáculos para finalmente proponer claves para avanzar colectivamente hacia el liderazgo feminista. Berdintasunerako. El viaje hacia la igualdad requiere de muchas manos, así que vuestra fuerza y dedicación son indispensables en este trayecto compartido. Gracias.